Otro motivo de debilidad era tan inveterado que sólo la convulsión de la Revolución Francesa fue capaz de practicar su cura radical. El pueblo francés, con todo su esplendor, no pudo nunca imponer un buen impuesto ni pagar uno malo. Incluso bajo sus mejores reyes medievales, el sistema fiscal francés había sido deplorable. Los impuestos eran arrendados, con el natural resultado que al contribuyente se le exigía mucho más de lo que llegaba a las arcas del Estado. La gabelle, o tasa de la sal, era abrumadora para los pobres. Los comerciantes eran oprimidos por los impuestos sobre las ventas, con las alteraciones constantes de la moneda, y bajo Carlos V y sus sucesores por el ruinoso sistema de las aduanas interiores. La venta de los empleos que llevaban anejas exenciones fiscales fue un expediente vicioso, inventado por Felipe el Hermoso y restaurado bajo Carlos V, y la peste del favor y de las exenciones, una vez consolidada, se extendía como una gangrena en todo el sistema. Es cosa característica de la debilidad fiscal del país que el importante rescate pedido por Inglaterra por el rey Juan de Francia, hecho prisionero en la batalla de Poitiers, no pudo reunirse sino vendiendo una princesa francesa a Galeazzo Visconti, el advenedizo y rico duque de Milán. La lucha entre Francia e Inglaterra, que pudo haber sido originada por una disputa de marineros en un puerto del canal, por una incursión a través de la frontera de Aquitania, o ya que se conocía perfectamente la ayuda que Francia prestaba entonces, 1336, abiertamente al partido de David Bruce y a la causa de la independencia escocesa, mediante algún incidente en el curso de la guerra en el norte, surgió en realidad de un acontecimiento en Flandes. En 1336, todos los ingleses que viajaban o que residían en aquel país fueron arrestados y encerrados en la prisión por orden del conde Luis, según instrucciones del Parlamento de París. El ultraje dio lugar a una réplica de Inglaterra que amenazó con la ruina a las florecientes industrias flamencas. Se prohibió la exportación de lanas inglesas y se cerró el mercado inglés a la importación de tejidos franceses. En esta ocasión crítica, el curso de la política occidental se determinó por el vigor y la resolución de un cervecero flamenco. Jacobo Artevelde de Gante prefirió la prosperidad económica en libre alianza con Inglaterra a la ruina económica en sujeción feudal a Felipe de Francia. Obligó a una ruptura y, para aquietar los escrúpulos de los flamencos, consiguió que Eduardo III reclamase la corona de Francia. La primera acción importante de la guerra fue una victoria naval inglesa en Sluis, 1340, tan completa que, por espacio de 30 años, dio a los ingleses el dominio del canal. Con todo, no se hizo nada en 6 años para explotar esta ventaja, porque Inglaterra había de invadir Francia y si se había hecho frente a los peligros que amenazaban el comercio inglés con Flandes y si se había conseguido de momento neutralizar de modo eficaz las posibilidades de que Francia desembarcase fuerzas en Inglaterra. Pero las chispas de aquel conflicto se propagaron ampliamente y la llama amortiguada en un lugar surgía en otro. La disputada sucesión al ducado de Bretaña llevó a Inglaterra y a Francia al campo de batalla para apoyar a los pretendientes rivales. Felipe estaba de parte de Carlos de Blois y Eduardo de la de Juan de Montfort, el campeón de aquella parte del ducado que era de lengua y raza célticas y por lo tanto más opuesta a las influencias expansivas de los franceses. Los rasgos de un gran panorama de guerra quedaron ahora precisados. En Flandes, en Bretaña, en Aquitania y Escocia, el poderío de Francia e Inglaterra se hallaron frente a frente. La idea de un movimiento envolvente inglés desde Normandía, Bretaña y Aquitania se dibujaba a la manera medieval, sin demasiada claridad y sin prestar atención a los detalles, pero de tal modo que el año 1346, en que los ingleses saquearon a Poitiers, ganaron que sí, sitiaron a Calais y derrotaron a los escoceses en Neville's Cross, vino a ser el annus mirabilis de la guerra. Con todo, de estas importantes victorias no resultó sino una ventaja de relativa permanencia para los triunfadores. Calais se convirtió en una ciudad inglesa en 1347 y así continuó hasta que fue perdida bajo la reina María en el siglo XVI. El año de la toma de Calais lo hizo memorable una calamidad más destructora que todo un siglo de la guerra medieval, la muerte negra. Una peste bubónica originada en el lejano oriente se deslizó por las vías del tráfico medieval en todas las partes de Europa. Desde Asia Menor pasó a Italia y España, entró en Francia por Marsella, a Inglaterra por Dorchestershire y continuó hacia el este por Alemania y los países escandinavos, hacia Polonia, Austria y Rusia.
Las cifras medievales, a base de las cuales un escritor moderno ha calculado que pereció con esta plaga nada menos que la cuarta parte de la población de Europa, son notoriamente poco dignas de crédito. No tenemos manera de comprobar las noticias de los contemporáneos de que 100.000 vidas se perdieron en Venecia, Florencia, París y Londres, 60.000 en Aviñón, 57.000 en Norwich y de que el censo mortal de Alemania, que parece haber sufrido menos que Italia y Francia, llegó a una cifra de 1,4 millones, pero no puede dudarse de que la mortalidad llegó a tal grado que llevó en su séquito los graves desórdenes morales y las vastas consecuencias que son siempre de esperar cuando la humanidad se ve abrumada por una calamidad natural que no puede prever, medir y mitigar. Se observó que la peste escogía entre sus víctimas sobre todo a los jóvenes y fuertes. A veces el enemigo era piadoso y mataba con un golpe súbito. Más a menudo el paciente era condenado a unas pocas horas de desesperada agonía. En Aviñón, donde la plaga hizo estragos durante 7 meses, se quiso intentar meritoria pero inútilmente un diagnóstico de la causa de la enfermedad. Se exhumaron cadáveres examinándolos por orden del Papa, pero el mal continuaba su carrera mortífera, haciendo estragos en las estrechas y sucias calles medievales y en las cubiertas de los barcos, que iban a la deriva sin que los gobernase su tripulación mortecina, ahuyentando de los campos el trabajo que debía guiar el arado, madurar las cosechas y vigilar los ganados. Entre las consecuencias morales de este desastre, la más vergonzosa fue una serie de ataques a las poblaciones judías que en Maguncia y otras ciudades de lengua alemana fueron quemados a millares por un populacho enfurecido, en la creencia de que la peste era una treta maligna de la raza semítica para confusión de la catolicidad. Con todo, de esta explosión de la barbarie europea resultó una consecuencia de alguna trascendencia para Europa. Los judíos perseguidos entonces en las ciudades renanas encontraron, como en ocasiones anteriores, un asilo en Polonia. Casimiro el Grande, 1333-1370, aprovechó la ocasión para renovar la protección que un predecesor suyo había concedido a aquella comunidad en 1260, y la alta proporción de semitas que existe en la moderna Polonia se debe no poco a aquella política ilustrada, seguida en un momento en que ningún judío occidental estaba seguro de la furia de las muchedumbres católicas. Otras reacciones producidas por aquella calamidad fueron menos atroces que la mencionada. Algunas, como nos dice la famosa descripción de Boccaccio de la peste en Florencia, se entregaron a gozar de los placeres posibles en aquellas circunstancias. Otros, como los flagelantes, que marchaban en melancólicas procesiones penitenciales, vapuleándose con vergas de hierro, caían en éxtasis producido por la emoción religiosa. Otros entregaban una vida de bandolerismo sin escrúpulos, pero además de los excesos transitorios que desaparecieron con la causa que los produjo, la peste produjo algunos efectos duraderos, de manera que cuando se extinguió en 1330, para volver con menos fuerza en ciertos intervalos, y los hombres volvieron a sus normales disposiciones de espíritu, la sociedad europea no fue ya lo que había sido antes. El cambio no fue catastrófico. Podría mejor decirse que la súbita paralización de la vida que se hizo evidente sobre todo en los monasterios había puesto en movimiento una serie de fuerzas que, en sus efectos reunidos y en su acción cooperante, condujeron solo a la larga a una revolución. ¿Acaso en Inglaterra, más que en parte alguna, los efectos resultaron más sensibles? En los monasterios, una marcada decadencia en la actividad literaria y en la disciplina, en las parroquias rurales empobrecidas, presbiterios vacantes y sacerdotes absentistas, en las escuelas de gramática, la sustitución con una nueva generación de maestros de los franceses por los ingleses, en la arquitectura, la difusión del estilo perpendicular más sencillo que las formas más antiguas del gótico, que se estereotipaban más fácilmente y se adaptaban mejor a la capacidad de las diezmadas bandas de albañiles ambulantes, y finalmente en la agricultura una marcada aceleración del proceso de convertir los servicios de trabajo en pagos en dinero, que con el tiempo había de llevar a la desaparición de la población rural no libre y a la bancarrota del sistema medieval de cultivo. La última de estas transformaciones no es peculiar de Inglaterra y se debió al hecho de que, por la escasez de mano de obra, el campesino pudo pedir un mayor precio por su trabajo y que el señor del feudo no siempre podía asegurar el cultivo de sus tierras de dominio si no era con el nuevo expediente de alquilar mano de obra forastera. Las posibilidades revolucionarias de tal situación alarmaron en alto grado a la clase gobernante, tanto en Francia como en Inglaterra.
En Francia se prohibió a los trabajadores cobrar más de una tercera parte de su jornal anterior. En Inglaterra, el Parlamento obligó a los labradores y artesanos a mantener la antigua tarifa de jornales y les prohibió trasladarse de un condado a otro. La economía política, como la naturaleza, puede ser ignorada o se puede intentar violentarla, pero siempre vuelve a imponerse. La legislación de los parlamentos eduardinos fue impotente para detener un proceso fundado en las necesidades económicas de la época. Como el valor de la servidumbre de trabajo prestada al señor disminuía constantemente, la utilidad de un trabajo móvil remunerado con pagos en metálico se hizo sentir gradualmente. Así, la antigua economía señorial se vio poco a poco socavada por nuevas fuerzas, y al desligarse el villano de los vínculos que le unían al suelo y vender su trabajo libremente en el mercado, comenzaron a levantarse voces que desafiaban todo el orden social y que planteaban el problema que en todas las generaciones viriles plantean en la sociedad los igualitarios. Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era el aristócrata? La tragedia de la peste ni moderó la frivolidad ni mitigó el ardor de las rivales aristocracias de Francia e Inglaterra. La lucha nacional se renovó desde el primer momento y se prosiguió a expensas de los miserables campesinos franceses con bárbaro y animado celo. Los 10 años 1350-1360 que siguieron a la accesión de Juan el Bueno al trono de Francia se grabaron con letras de sangre y fuego en los anales de aquel torturado reino. Petrarca, que viajó por el país 4 o 5 años después de la batalla de Poitiers, dice que había sido tan saqueado y tan quebrantado por los ejércitos ingleses que difícilmente podía convencerse de que era el mismo país tan próspero que había conocido antes. El incendio y el pillaje, el asesinato y el robo, las cosechas incendiadas y el grano mutilado señalaban los progresos de la orgullosa raza insular y de sus ejércitos continentales. En estos métodos de barbarie, el príncipe negro sobresalió de tal manera que dejó de sí un recuerdo difícil de borrar en la memoria del pueblo de la Francia occidental. La experiencia de esa terrible década fue el primer signo impresionante para el mundo de que los remotos habitantes de Inglaterra, cuya derrota a manos de los todavía más salvajes escoceses en el campo de Bannockburn no se había echado al olvido, se habían convertido en una gran nación militar. En una serie de victorias inesperadas, algunas veces, como en Poitiers, obtenidas contra fuerzas muy superiores, aquel extraño pueblo echó por tierra la antigua gloria militar de Francia. Un ejército inglés mandado por el rey había aparecido ante las murallas de Reims y de París. Otro, avanzando desde Burdeos, había pasado a sangre y fuego los olivares y los viñedos, las huertas y los campos de cultivo del Languedoc, devastando los territorios más fértiles de la monarquía francesa y haciendo reinar en ellos la mayor confusión y la más terrible desgracia. Es difícil imaginar cualquier forma de humillación a que no se sujetase aquel país que solo una generación antes se consideraba como la más orgullosa de Europa. El rey de Francia se hallaba prisionero en Inglaterra. Un tributo opresor fue impuesto a su pueblo como rescate. Los merodeadores sueltos de todas las guerras entonces se juntaron en compañías libres, saquearon el campo y se atrevieron incluso a amenazar al Papa para sacarle dinero. Hasta los pacientes cultivadores del suelo, sobre cuyas anchas espaldas había caído la principal carga de aquellas guerras crueles, se levantaron al final contra sus enemigos, los nobles, en una reunión formidable, la Jacquerie de 1358, que se caracterizó por extraordinaria ferocidad, en la medida que puede alcanzar todo levantamiento de los pobres en la desesperación. Fue abatida con facilidad, pero con esta amarga victoria el país no se hizo más fuerte, ni tampoco con el terrible caos social que dejó tras de sí. Francia se hallaba postrada, excepto en una cosa que impidió que el triunfo inglés fuera completo. París había escapado de la garra del enemigo, y mientras París fuese francés, Francia no sería inglesa. Con todo, allí una revolución popular fomentada por la furia patriótica, el malestar público y los más desleales intrigas casi llegó a sustituir al Delfín por Carlos de Navarra, intrigante, untuoso y pérfido, que era el instrumento de Inglaterra y que se había comprometido secretamente a tener la corona de Francia como vasallo del rey inglés.